Bien, ahora sí estamos grabando. Hola a todos. Bueno, seguimos donde dejamos la clase pasada. Ya vamos a hablar de distintos test de hipótesis que tenemos a disposición. ¿Ok? Vamos al pizarrón. Así que, brevemente repasando lo de las últimas clases, o sea, tenemos acá test hipótesis a disposición. Y bueno, lo que habíamos visto era, primero teníamos el test de medias o test T, que básicamente lo que nos permitía saber era si teníamos una muestra, x1, xn, que pueden venir de cualquier cosa más o menos linda donde se puede usar el teorema central del límite, y el test T lo que hace es, para h0, nos dice si la media teórica mu de los datos es igual a un mu0 que nosotros definimos de antemano. Por lo general, o sea, antes de tener los datos sabemos cuánto vale este mu0 y queremos verificar que la media teórica de los datos sea esa, o una hipótesis alternativa que puede ser, bueno, está mu distinto de mu0, esto lleva un test bilateral, o podría ser mu menor que mu0 o mu mayor que mu0, y esto lleva a test unilaterales. O sea, la hipótesis alternativa es una de esas tres opciones. ¿Ok? Ya hablamos un montón de este test, fue nuestro ejemplo para introducir test de hipótesis. Hablamos de esto en las últimas dos clases, o sea que no vamos a hablar mucho más de esto. Supongo que está todo bien, si no, se pregunta. Bien, y lo que estuvimos viendo en la clase pasada es el test de Kolmogorov-Smirnov. Y vimos que este test era bastante distinto en espíritu del test de media. Ya no estamos viendo si la media de nuestros datos es un número o es otra cosa. Lo que estamos viendo es si nuestros datos se ajustan a una distribución que nosotros fijamos de antemano. Esto entra dentro de las familias de test que se llama, es un test de bondad de ajuste. Este es uno de los test de bondad de ajuste que vamos a ver, y justamente lo que hace es ver si mis datos se ajustan a lo que saldría de determinada distribución. Así que lo que teníamos acá en estos datos es x1, xn, y tenían que venir de una distribución continua. O sea, lo que sabemos es que la x, la distribución, o sea, la variable aleatoria de la que vienen estos datos, tiene distribución f, y sabemos que esta f es continua. No sabemos cuál es, pero sabemos que es continua. Es algo razonable. O sea, siempre dependiendo de la naturaleza de los datos podemos asumir de que las x vienen de una distribución continua o no. Eso es súper razonable. Y ahora lo que nos ayuda a decidir el test de Kolmogorov-Smirnov es la H0 nos dice si esta f es en realidad una función f0 que nosotros establecimos de antemano, y la hipótesis alternativa es que la f sea distinta que f0. Esto también lo voy a comentar al pasar, creo que no vamos a hacer demasiado énfasis en esto, que también se puede verificar cosas de la hipótesis alternativa del estilo f más grande que f0, pero como no hemos visto qué significa exactamente que
una distribución sea más grande que otra, no vamos a hablar demasiado de esto. Pero quería comentar de que es algo que se puede hacer, ¿ok? En principio a nosotros solo nos importa si es igual o si es otra cosa. Y bueno, y habíamos dicho de que es medio difícil imaginarse de que hay un escenario en que nosotros podemos aventurar exactamente una F0 candidata, pero hay veces que se puede, ¿ok? Capaz que nosotros queremos ver si nuestros datos por alguna razón son normales 0,1, pero bueno, es eso, no podemos decir quiero ver si mis datos son normales. No, tenemos que decir quiero ver si mis datos son normales con media tanto y varianza tanto. Eso se puede. Y bueno, y lo que habíamos visto es cómo ver distancias entre distribuciones. Porque ¿qué significa que f es igual a f0? Bueno, lo que habíamos visto es que tenemos, por ejemplo, dos funciones de distribución. Por acá digamos que esté el 0, por acá trazamos la asíntota igual a 1. Sabemos que nuestras distribuciones no pueden ir por encima de eso. Supongamos que tenemos nuestra f0 por acá continua. Y bueno, y lo que habíamos visto es que si tenemos otra función de distribución también continua f1, esto ahora es f1, la manera en que vamos a medir qué tan distintas son f0 y f1 es, bueno, vemos todas estas distancias que se forman entre las curvitas, algunas son más grandes, otras más chicas, bueno, nos tenemos que quedar con la más grande de todas. Y esto es como la distancia entre f0 y f1, y esto habíamos dicho que era el máximo en S del valor absoluto de f1 de S menos f0 de S. Así que definimos una distancia entre funciones. Y habíamos dicho en la clase pasada, bueno, esto es un trabajo detectivesco, quiero encontrar evidencia de que la distribución de las X no es la F0 de la hipótesis nula. ¿Y qué cantidad me va a ayudar a diferenciar la F de la F0? Bueno, una buena distancia. Y la distancia que elegimos es esta, y a esta cantidad la llamamos D. ¿Ok? Que es la distancia entre las dos distribuciones. Y bueno, en la clase pasada dijimos, bueno, pero ¿dónde están los datos acá? Bueno, los datos van a entrar cuando la F1 sea la distribución empírica que podemos calcular a partir de los datos x1, xn. Así que hacemos de vuelta el grafiquito. Por acá está el 1. Por acá está de vuelta la F0. Y bueno, y si yo por acá tengo x1, ¿no? Ordenados de menor a mayor. Los x ahora. x2, x3, y así sucesivamente. Bla, bla, bla. Bueno, teníamos que la distribución empírica iba dando saltitos, ¿no? No me voy a quemar demasiado con esto. Pero bueno, ya a esta altura quiero creer que tienen más o menos claro cómo se calcula la distribución empírica, ¿no? Y esto sigue hacia más infinito. Bueno, y de vuelta. Y acá lo que tenemos que hacer es calcular el D. Entonces tenemos que ver, bueno, todas las distancias posibles entre la función rosa y la función roja, y teníamos que encontrar la más grande.
Y la clase pasada hicimos una discusión de que esa distancia máxima hay que encontrarla alrededor de estos datos. No, esa distancia máxima solo se puede dar cerca de un punto. ¿Por qué? Porque habíamos visto que, dado el efecto de que la curva roja siempre crece y que la función rosa es como constante a trozos, estas distancias se tienen que ir agrandando a medida que me muevo hacia la derecha y solo pueden decrecer cuando se dan estos saltos alrededor de los datos. Cuando salto de acá hacia allá arriba, recién ahí es cuando pueden decrecer las distancias. Entonces acá van a decrecer, acá bueno, se dan estos cortes y acá vuelven a crecer. Pero ven de que siempre las distancias crecen cuando me acerco a un dato, ya sea o por izquierda o por derecha, ahí es cuando crecen las distancias. ¿Ok? Entonces tengo que buscar en la distancia de la F0 evaluada en los puntos menos la distancia empírica evaluada en cada dato. Esto es, como son continuas por derecha, esto me da la aproximación cuando me acerco por derecha al dato, y después me tengo que fijar la aproximación por izquierda, y acá necesito el límite. Cuando S tiende a X y por izquierda. Bueno, esto con valor absoluto, ¿no? Y acá F0 ds menos Fn ds. Y bueno, y habíamos dicho que esto es importante cuando lo quieren calcular a mano, pero en este curso no van a tener que hacerlo, si bien en años anteriores se esperaba que los alumnos supieran calcular esto a mano, ya no nos quemamos demasiado. Ahora lo más importante es que sepan hacerlo en R, y para eso tienen la función ks.test. Así que la van a necesitar para el informe, por ejemplo, estudien esta función de R, vean cómo usarla, y bueno, y después aprenden a interpretar los resultados usando las herramientas de p-valor que vimos la clase pasada. Corran la ks.test con las cosas correctas para que dé lo que ustedes quieren que dé, vean cuánto da el p-valor, y en función de eso, ustedes habiendo fijado antemano un alfa, decidan si rechazan o no rechazan. Y sepan interpretar qué significa eso en términos del problema. Esto es como un breve repaso de lo de la clase pasada. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok. Bueno. Este es el test de Kolmogorov-Smirnov, que es un test de bondad de ajuste, y esto es cuando solo tenemos una muestra. Así que tenemos la muestra esta de la x1, xn. Queremos ver si la muestra viene de una F0 o si viene de otra distribución que no sabemos cuál sería. Ahora, hay una variante de este test que es muy interesante, que es cuando tienen dos muestras. Test de Kolmogorov-Smirnov de dos muestras. Bueno, y acá tenemos, de vuelta, tenemos x1 hasta xn. Esta es mi primera muestra, y la segunda muestra es i1 hasta i sub m. Y estas son mis dos muestras, ¿ok? Y ahora lo que decimos es, bueno, las x1, xn vienen de una variable aleatoria x, que tiene distribución f sub x. Las y vienen de una distribución f sub i. De vuelta, las dos son continuas.
observen de que el n no tiene por qué ser igual al m. O sea, las muestras pueden tener distintas cantidades de datos. Eso es algo interesante de observar. Y el test de hipótesis de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras nos va a ayudar a deducir lo siguiente. Mi hipótesis nula va a ser de que la fx es igual a la fi, y la hipótesis alternativa es que no, son distintos. Bien, así que cosas interesantes sobre este test. No sabemos nada de cuáles son ni la fx ni la fi. A diferencia del test pasado, nosotros no tuvimos que especificar, bueno, quiero ver si mis datos vienen de una normal 3,4, por ejemplo, o de una exponencial de parámetro pi. Ni idea. No sé de dónde vienen, no sé si vienen de una familia conocida o no. Lo único que quiero saber es si mis datos de la X vienen de la misma familia de la que vienen los datos de la Y. Nada más. Y bueno, eso está bueno porque, ya les digo, es bastante restrictivo tener que elegir una sola distribución de la cual pueden venir. Está bueno tener la libertad de esto, de decir, bueno, mis datos vienen del mismo lugar o vienen de lados distintos. Porque es fácil ver cómo eso podría llegar a tener interés. Por ejemplo, si dos tratamientos para una enfermedad están andando igual de bien o no. ¿Se entiende? O si una misma política pública está teniendo más o menos el mismo éxito en dos países parecidos. Hay como muchas maneras de que este test pueda tener interés, ¿ok? Así que, bueno, obviamente las ideas que hay en este test son parecidas a las del otro test, no las vamos a discutir demasiado. Obviamente, cuando el n y el m son grandes, de vuelta podemos usar resultados parecidos a lo del test de una muestra. Algo que no dije la clase pasada, pero que está bueno saber, es que en los programas estos del R, por ejemplo, a veces, incluso aunque el n y el m no sean chicos, o sea, no sean grandes, igual se puede hacer el test porque los casos para n chicos se pueden tomar como aparte. O sea, por lo menos antiguamente cuando se usaban tablas, se estudiaba todos los casos para todos los posibles pares de n y m con n y m menores, por ejemplo, de 30 capaz, que son un montón de posibilidades, pero bueno, es decir, si una muestra tiene 3 datos y la otra 5, bueno, veo todas las posibilidades que se pueden hacer con esas cantidades de datos, eso me da una distribución del estadístico D, que la distancia ahora obviamente va a ser entre las dos funciones empíricas, la misma distancia de antes, pero calculada entre dos funciones que dan saltitos. Y bueno, veo cuánto da la distancia en promedio en esos casos, cuánto queda la distribución, y ahora cuando tengo una distancia calculada con mis datos, veo si se ajusta a eso o no. Lo dije medio rápido, pero ahora hago un poco más, lo digo un poco más despacio, si quieren. No sé si se entiende más o menos la idea de todo esto. Sí, se entiende, sí. Más o menos se entiende. Bien. O sea, todo esto del n grande y el n chico, es decir, bueno, los resultados funcionan para n grande o n y m grande, pero a veces los software tienen implementados también los casos para n y m chico, entonces también se puede intentar correr el test en esos casos, ¿ok? Obviamente hay que leer la documentación de lo que quieran usar, o sea, si quieren usar una función de R, lean la documentación antes de hacerlo para saber si lo que quieren hacer es posible hacerlo o no, porque si no,
el R les va a devolver fruta, ¿ok? Pero bueno, en general ya les digo, si el N y el M son números más o menos grandes, no deberían tener ningún problema. Siempre acuérdense de que sean continuas. Y acuérdense también algo que no hemos hablado mucho, de que todas estas muestras tienen que ser independientes. Y también las de acá. Todas tienen que ser independientes, todas con todas. Qué bueno, que por lo general, cuando uno toma muestras, es razonable esto, pero a veces es obvio que no. Por ejemplo, en datos temporales, la independencia suele ser falsa. Si tienen, por ejemplo, números de casos de COVID por día, no es independiente los casos de ayer a los casos de hoy. Capaz puede ser independiente la cantidad de casos nuevos, pero ni siquiera. O sea, por lo general los datos temporales suelen dar muestras no independientes, pero hay otro montón de casos donde sí es razonable suponer independencia de todas las muestras. ¿Ok? Pero bueno, no se necesita mucho más que esto y podemos hacer el test de hipótesis. De vuelta, tenemos nuestros grafiquitos acá. Por acá está el 0, por acá está el 1. Y bueno, tenemos por un lado los datos X. Y así sucesivamente. Esto me da lugar a la función. Esta es la empírica. Así todo sucesivamente. Y lo mismo para las Y. Algo así. No quedó muy lindo el dibujo, ¿no? Pero se entiende. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular las distancias entre estas dos cosas y encontrar la máxima distancia. ¿Bien? Bueno, acá es mucho más claro ver de que como las dos funciones son constantes a trozos, siempre va a haber tramos donde la distancia es constante. Y acá es todavía más claro de que solo hace falta buscar alrededor de los datos. Porque la distancia que hay para el dato este se va a mantener constante hasta que aparezca el siguiente dato. Entonces, lo único que tengo que hacer es, como ven acá, ordenar todos los datos de menor a mayor, pero de las dos muestras juntas. Ir viendo las distancias que se van acumulando al ir agregándose una u otra. ¿Ven cómo van cambiando las dos funciones? Solo tienen que evaluar en esos puntos y la mayor distancia que obtienen en este proceso va a ser la distancia D. Esa distancia D la ponen adentro de la distribución teórica que tiene el estadístico y con eso obtienen el p-valor. Bueno, en realidad tienen que hacer la transformación, la del 1 menos p, ¿no? Pero nada, parecido, ¿ok?
Bueno, no sé, estoy yendo un poco rápido porque las ideas son parecidas a la de una muestra, pero ¿se entendió la idea? Sí, se entendió. Las distancias que vos tomás son entre las dos funciones, dijiste, ¿no? Y Claro, tendiendo a como al punto ese que se genera, por ejemplo, con el dato de x2, que hiciste una raya para arriba negra, como que siempre tendiendo a esos puntos, a esas rayas, tipo la perpendicularidad, esa que se forma. ahí va. O, Vamos a, o- hacer- o- vamos a hacer un zoom, ¿ok? No vamos a hacer todo el gráfico, lo vamos a hacer Dale, como donde aparece un salto, ¿no? claro. A mí lo que veo son las distancias, como explicaste, pero no sé cuál decís que es la mayor, como que dónde se centrarían las mayores distancias. Ahí va. Dijiste que... Ah, Vamos ok, a, vamos a hacer esto, ¿ok? Ahí va. Entonces acá estaba como, vamos a hacerlo en otro color capaz. Por acá está el dato XY, ¿no? Es como que este dibujo es hacer zoom alrededor de uno de los puntitos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Esta, la rosada, es la función de distribución empírica de la psi. Pero el tema es que imagínense de que hay una I que está como por acá, y de J, y otra que está lejos a la izquierda, ¿no? Como que quedan lejos del zoom. Yo me estoy enfocando en las X, la I a la izquierda más inmediata es esta IJ, y la I inmediata más a la derecha es la J más 1. ¿Se entiende eso? ¿La idea del dibujo? sí, y la flechita de la línea rosada cerraría en I de J más 1, bueno, como que Claro, se cerraría. claro, es como Ahí que va, acá en IJ la rosada, si quieren, venía va hasta de... ahí. Está Ahí bien, va, quiero ver. claro. A ver, si quieren, el IJ estaba como por acá y por acá venía la IJ y saltó hacia ahí arriba, ¿no? Y la cosa venía ahí, la roja venía todo constante por acá. Y ven de que si yo hubiera hecho zoom alrededor del IJ, se vería parecido al dibujo con el zoom alrededor del XY. ¿Se entiende? Es como que estoy haciendo zoom alrededor de un solo punto. Sí, sí, se entiende. Bien. O sea, el hijo justo tocó el XY, ¿ok? Imaginémonos de que los IJ están así, uno a la izquierda, otro a la derecha. Entonces la línea rosada es como toda continua, constante ahí, y alrededor de las XY en la roja se da un salto, que es este de acá. Que acuérdense que como es la distribución empírica, este salto de acá vale 1/n. N era la cantidad de datos de la X. Y bueno, de la misma manera, el salto que se hubiera dado si hubiera hecho suma alrededor de un dato de la psi es 1 dividido n. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Ven de que cuando se da el dato IJ, acá a la izquierda del IJ tenía siempre distancias constantes. Esto acá mide todo lo mismo, mide todo lo mismo, mide todo lo mismo, hasta que se da el salto en IJ y ahora tengo que ver las distancias son así. Pero empiezan a ser a partir exactamente de donde se vio el IJ. ¿Se entiende? Y van a quedar constantes hasta que aparezca el siguiente dato que es el XY.
todas estas líneas negras son del mismo largo, y aparece el XY, y exactamente donde se da, pasa a otro valor de las líneas negras, y va a darse ese valor constante hasta que aparezca el siguiente dato, que es el IJ más 1, que está más a la derecha. ¿Se entiende? Sí, claro. Así que si yo tengo cualquier otro dato que no sea tengo este valor por acá, S. S no es ni de la muestra X ni de la muestra Y. Es un dato real que no pertenece a ninguna muestra. Y quiero calcular la F sub I n en S menos la Fxn en S. ¿Ok? La distancia evaluada en S. Bueno, es esta línea de acá. Pero esta línea marrón es igual a la primera línea negra que hubo acá cuando se dio el salto de la IJ. ¿Eso qué quiere decir? De que esta distancia de acá tiene que coincidir con la empírica de la psi evaluada en IJ menos la empírica de las F de las X evaluada también en IJ. Me quedé un poco sin espacio, ¿no? Pero es eso, esta línea marrón es igual de larga que la primera línea negra, y la primera línea negra se da en el salto cuando aparece IJ. Por eso solo tengo que ver las distancias cuando aparecen nuevos datos, y no en el medio de todos los datos. ¿Bien? Bien. De vuelta, esto se los comento para que generar intuición, o sea, no van a tener que hacerlo en la práctica, ¿ok? Esto el R lo va a hacer por ustedes, va a calcular la mayor distancia solo, va a saber cuál es la distribución de esa D, y usando eso les va a dar el p-valor. O sea, todo ese trabajo ya está todo preprocesado, ustedes solo tienen que saber interpretarlo. Pero bueno, para que tengan una idea de esto, si un día lo quieren hacer a mano y usar tablas como se hacía hace quizás 5 años en bioestadística, lo van a poder hacer. Así que bueno, esa es la interpretación de la distancia. Nos quedamos con el dato que nos dé la distancia más grande entre las dos empíricas. Vamos a saber cuál es la distribución de esa distancia, y por lo tanto podemos comparar la distancia que nosotros obtuvimos con la distribución teórica, y ahí saber qué tan extrema es la distancia de nuestros datos. Así que bien, creo que con esto es... creo que con esto es suficiente. Así que, no sé si hay alguna duda antes de seguir con otras cosas. No, por mi parte no. Ok, perfecto. Bueno. Así que, bien, eso va en lo que refiere al test de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov. Ya sea para una muestra o para dos muestras, siempre la idea es comparar la distancia entre la distribución empírica con la distribución teórica que nosotros fijamos de antemano para el caso de una muestra, o comparar la distancia entre las dos funciones empíricas para el test de dos muestras. Si esa distancia es muy grande en comparación con la distribución teórica que ya sabemos de antemano, rechazamos el test, vamos a esperar un p-valor muy chiquito, cerca de 0. Y si la distancia no es demasiado grande en comparación con la distribución teórica, vamos a tener un p-valor más grande que 0,05, probablemente
cerca de 1. Y por lo tanto ahí no rechazamos el test de hipótesis. Bueno, vamos a seguir más o menos en la misma línea. Si se entendió esto, capaz que es un buen momento para dar este otro test, que es el test de Lilliefors. El test de Lilliefors es un test de ajuste, pero a una familia de distribuciones. ¿Esto qué quiere decir? Este test nos va a dejar preguntarnos si nuestros datos son normales o no, sin definir la media ni la varianza. Es decir, mis datos vienen de una normal, cualquiera que sea, pero normal, sí o no. Bueno, y rápidamente ven de que esto está buenísimo, porque hay un montón de veces que necesitamos que nuestros datos sean normales. Hay un montón de herramientas que necesitan que los datos vengan de una normal, no importa cuál sea la normal, pero que sea normal. Y este test es una manera de saber si eso es verdad o no. Está fantástico. Así que, ¿cómo sería? Tenemos de vuelta una x1, xn. Está de vuelta una muestra independiente vienen de una variable aleatoria x que tiene distribución f continua. Y el test de hipótesis que podemos hacer es el siguiente. H0, por ejemplo, x es una variable aleatoria normal. Contra H1, x no es normal. Bien, en el test de Kolmogorov-Smirnov teníamos que decir normal con media tanto y varianza tanto. Acá no, mi variable aleatoria x pertenece a la familia de variables aleatorias normales. Es alguna de todas esas. Y la hipótesis alternativa es no, no lo es. A ver, sabiendo lo que vimos de Kolmogorov-Smirnov, ¿a ustedes se les ocurre una idea de cómo atacar este problema? Solo desde el lado de la intuición, ¿ok? ¿Cómo harían? La verdad, profe, no sé. No te quiero hacer esperar que hable, o sea, para que hablemos, no sé. Ok. Así que ya te adelanto el silencio. No, el tema es que está bueno hacer esto de pensar, incluso pensar y que no salga, es mucho mejor que decir, no sé, y ta. Pero bueno, no pasa nada, ¿ok? Lo que sí les digo es eso, de que está bueno de no hacer eso, de ustedes prever que van a fallar. Inténtenlo, no pasa nada si no lo logran. Pero bueno, a ver, entonces nuestra pregunta es si la x es una normal con algún parámetro mu sigma cuadrado. Ahora, este mu y sigma cuadrado nosotros no lo fijamos de antemano, ¿ok? Bueno, ¿existe algún mu y sigma cuadrado para el cual la x sea normal mu sigma cuadrado? Ahora, nosotros tenemos una muestra x1 y xn.
esta mu, ¿alrededor de cuánto tendría que andar? O sea, si H0 fuese cierta, mu ¿a qué se tiene que parecer? El promedio. Exacto, al x techo n. ¿Y el sigma cuadrado a qué se tiene que parecer? A ese n cuadrado. L es n cuadrado, brillante. Y ahora, si sabemos que si la H0 es verdad, que la mu y el sigma cuadrado tendrían que andar cerca del xn barra y el sn cuadrado, ahora capaz que podría surgir la idea de hacer un test de Kolmogorov-Smirnov, test KS, de la forma H0 de que la F sea una normal x barra n Sn cuadrado. Una vez de que agarro la muestra y veo cuánto vale el x barra n y el Sn cuadrado, los meto adentro. Y la H1 es, bueno, F, bueno, no H0, ¿no? O sea, que la F sea otra. No H0. Así que, es muy tentador esto, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Hay dos problemas. Primero, vamos a comparar esto con el verdadero test de Kolmogorov-Smirnov. Vamos a borrar esto de acá. Así que en este recuadrito vamos a poner el verdadero test de Kolmogorov-Smirnov. En este verdadero test, de vuelta, con todas las hipótesis de antes, tenemos el x1 hasta xn. Y tenemos que la H0 es que la F de los datos, perdón, que la F de los datos es una normal mu 0 sigma 0 cuadrado. La H1 es no H0. Ahora, ¿qué pasa? El tema es que el xn techo es parecido al mu 0. Y de la misma manera, el Sn cuadrado no es igual, es parecido al sigma 0 cuadrado. Así que, ¿qué pasa? Vean de que la diferencia entre las dos es que en el Lilliefors uso el x barra n y acá uso el verdadero. Y lo mismo para el Sn cuadrado. Acá uso el estimado y acá uso el verdadero. Ahora, pregunta para ustedes. Acuérdense de que el estadístico es la distancia, ¿no? Entre la empírica y la teórica que estamos planteando. ¿Cuál distancia va a ser menor? ¿La del verdadero test KS o la del test de Lilliefors? ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende la pregunta. Pero estoy pensando. Ahora estoy pensando. Bien.
Claro, el tema es ese. La No distribución sé, sí, claro, no sé cuánto variaría y cómo variaría cuando tenés unos datos que son los teóricos y cuando tenés los empíricos. claro, Pero entiendo la pregunta que vos hiciste, por lo menos para, la pregunta que entendí. para facilitar el razonamiento, imagínense que los datos son los mismos en el verdadero test de KS y en el test de Lilliefors. Sí, sí, los datos sí. Ahí Lo va. único que cambia son las distribuciones teóricas. En una es la normal con los verdaderos parámetros y la otra es la normal con los datos estimados. ¿Cuál de esas dos está más cerca de la distribución empírica de los datos? Y la teórica, no. O sea, la del verdadero test. Sí, yo qué sé. Ahí va. Sí, no es fácil la pregunta. ¿Ok? El No tema sé cómo es, se comportan, por eso es lo que te digo. No sé qué tanto se acerca o qué tanto se aleja, dependiendo si es lo teórico o a la aproximación a lo teórico. ahí va. Ahí va. El tema es el siguiente. Acá estamos en este escenario que pusimos acá del verdadero test KS. Estamos viendo la verdadera distribución de los datos. Ahora, nosotros sabemos de que los datos nunca van a comportarse exactamente como la distribución teórica. Va a ser siempre todo parecido, en este sentido, en que el promedio de los datos va a ser parecido, pero no igual al promedio, al verdadero valor de la media, y la varianza estimada va a ser parecida, pero no igual a la varianza teórica. Es como que los datos, es como que se centran en lo teórico, pero siempre están corridos para algún lado. ¿Bien? Claro, ahora entendí. Se va a parecer más a lo otro porque como que los dos están corridos de lo teórico. Entonces, como que Exacto, se parecen por eso. exacto. Vos, el de Lilliefors, estás corriendo la teórica para el mismo lado que corriste los datos. O sea, estás centrando la normal exactamente donde cayeron los datos. No, no le das la posibilidad a que se dé ese corrimiento mínimo, pero corrimiento al fin, que se daría de manera teórica. Por eso en el test de Lilliefors esperamos menos distancia que en el test de Kolmogorov-Smirnov. ¿Bien? Así que vamos a intentar escribir eso. Vamos a borrar acá. Así que vamos a intentar hacer un resumen de todo lo que dijimos. Si la hipótesis alternativa es verdad, si la hipótesis nula es verdad, entonces la media estimada de los datos tiene que ser parecida a la media teórica y lo mismo para la varianza. Si la f es normal, entonces tiene que ser parecida a lo voy a escribir con el lapicito, a la normal con media x barra n y varianza sn cuadrado. Como centramos la distribución entre comillas teórica exactamente donde cayeron mis datos
x1, xn, entonces la distancia esperada entre la empírica Fn y la F es menor a la distancia esperada entre Fn y la F0 teórica verdadera. Como la que se usa en KS. A ver si este resumencito les parece acertado para resumir todo lo que dijimos. Cuando digo teórica, entre comillas, me estoy refiriendo a esta de acá. Perdón. A esta de acá. Porque quiere jugar el rol de distribución teórica, pero no es teórica porque depende de los datos. Depende del x barra n y depende del Sn cuadrado. La F0 es la teórica, la que habíamos puesto. No puedo sacar otra flechita. Esta F0 es esta de acá, la que tiene los parámetros de verdad. Así que la empírica va a estar más cerca de la normal roja, esta, la teórica entre comillas, que de la F0 con los parámetros verdaderos. ¿Por qué? Porque siempre de la teórica a teórica va a estar un poquito corrida, tanto en media como en varianza, pero ese corrimiento no se va a dar cuando lo hagamos con la teórica entre comillas, porque centramos todo en el mismo lugar donde cayeron los datos. No es teórica de verdad, es teórica entre comillas. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Esto se entiende? Sí, sí, entendí. Genial. ¿Esto por qué tiene que estar súper claro? Porque la distribución de la distancia que hallamos en el test de Kolmogorov-Smirnov no nos va a servir para el test de Lilliefors. Porque la distribución es, bueno, por dónde cae la distancia bajo un comportamiento de la hipótesis nula. ¿Qué es lo que pasa en un escenario base, normal? Pero ya vemos de que nosotros no esperamos el mismo comportamiento en Lilliefors, esperamos como lo mismo pero más chiquito, esperamos que, o sea, que por lo general obtener menos distancia de la que obteníamos antes. Por eso tenemos que hacer otras cuentas y calcular todo de vuelta. ¿Ok? Dicho de otra manera, si ustedes quieren hacer el test de Lilliefors usando la función KS-test y concluir usando el p-valor que da la función KS-test, les va a dar mal. Básicamente, va a haber escenarios donde ustedes no rechazan y tendrían que haber rechazado. Porque la distancia que obtienen es más chica de la que les dice que debería dar KS. ¿Se entiende eso? ¿Lo dije muy rápido? ¿Cómo le van llevando? ¿Puedes repetir Se eso último? entiende, sí, se entiende. Yo Lo entendí. repito. Lo repito. Capaz que voy a borrar esto de la derecha, que creo que ya quedó más o menos claro. Opa, opa, opa. Bien. Voy a escribirlo, creo que si lo escribo queda un poco más afianzado, ¿no?
Así que vamos a escribirlo. Hagamos esto de acá. Así que una estrategia errónea, usando lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Tengo mis datos, estrategia errónea para el test de Lilliefors, ¿no? O sea, ¿cómo hacer mal el test de Lilliefors? Vamos a escribir esa estrategia. Tengo mis datos x1 hasta xn. Calculo el x barra y el SN. Los chirimbolos los voy a hacer con el lapicito porque no los puedo hacer con el coso normal. X, opa. A ver si puedo hacer la barrita acá. El X barra N y el SN cuadrado. Bastante bien. Bien, paso 1 tengo los datos. Paso 2 calculo esto. Paso 3 hago el test KS, que es H0 es que la F de donde vienen mis datos es una normal X barra N SN cuadrado, la H1 es no H0, para eso usamos la función de rks.test, igual que hacíamos con el Kolmogorov-Smirnov de verdad. Y el paso 4, obviamente, es obtener el p-valor y concluir adecuadamente. Concluir adecuadamente es, si el p-valor es menor que el alfa, 0,05 rechazo, y si no, no. Bien, esta es la estrategia, cómo hacer el test de Lilliefors mal. Bien. ¿Y por qué está mal? Porque para hallar este p-valor, o sea, acá en este paso, la distancia entre esta función y la empírica se hace de la misma manera, ¿ok? No es un problema de que las distancias entre las distribuciones se haga de manera distinta, no, la distancia es la misma. El problema se da en este paso, cuando obtienen el p-valor, que para el p-valor tienen que pasar la distancia d por la distribución teórica de esa distancia. Pero como que como siempre esperan obtener menos distancia con esta estrategia de la que obtendrían realmente en el test de Kolmogorov-Smirnov, este p-valor les va a dar más grande de lo que les debería dar. ¿Ok? ¿Se entiende un poco mejor ahora? Sí, algo se entiende. Ok. Nada, a ver. Si se entiende esta línea de trabajo y se entiende que está mal, ya me quedo tranquilo. ¿Ok? Podemos igual también escribir el problema, ¿no? El problema, la distancia entre la Fn y la normal con estos parámetros es menor a la distancia entre la Fn y la verdadera F0, sea cual sea. De vuelta, cuando digo esta normal,
me estoy refiriendo a esta que calculamos para el test, ¿no? Esta normal es esta de acá. Y la F0 es la normal mu0 sigma cuadrado 0. Y el p-valor del test de Kolmogorov-Smirnov usa esta de acá para la distribución de la distancia y no la centrada en los datos, ¿ok? Esa es toda la diferencia. Así que, si se entendió hasta acá, ¿puedo borrar? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya les digo, con que se entienda más o menos la idea de la problemática que estamos hablando, ya es suficiente. Bueno, así que la pregunta que nos hacemos ahora es tipo, bueno, ya sabemos cómo hacer el test de Lilliefors mal. ¿Cómo hacemos el test de Lilliefors bien? ¿Cómo hacer el test de Lilliefors bien? Ahora, esto es así. Para eso hay que usar el paquete KS correcto. ¿Ok? Este es el paquete que van a tener que usar en el informe para hacer un test de Lilliefors. ¿Ok? ¿Qué hace el... Ahora no me acuerdo cómo se llama la función dentro del paquete que hace esto, pero bueno, la buscan, ¿ok? ¿Qué hace el paquete KS correcto? ¿Cómo es la estrategia? Bueno, arranca de la misma manera. Tengo mis datos x1 hasta xn. Después calculo de vuelta xn y sn. Acá de vuelta la parte más difícil, hacer el techito y hacer el cuadrado. Bien. Close enough. Después calculo la distancia entre Fn, vamos a hacer así, entre Fn y la normal, la función de distribución. Estoy haciendo un abuso de notación. Y la función de la normal x barra n Sn cuadrado. ¿Ok? O sea, la función de distribución de esta normal. Y la empírica. De la misma manera que se hacía KS, y ahora obtengo la distancia. Obtengo D. Bien. Hasta acá, el primer paso. Ahora, necesito calcular un p-valor. O sea, a partir de este D, tengo que calcular un p-valor para poder concluir. ¿Cómo es la estrategia? Bueno, lo que hace el paquete es... El paquete no se va a gastar en calcular la distribución teórica de D. La va a estimar. Ahora, esto es como una estrategia nueva comparado con lo que hemos visto hasta ahora en este curso. Hasta ahora en este curso sabemos matemática, sabemos hacer cuentas, sabemos probabilidad, podemos hacer todas las cuentas en un marco teórico, asumiendo de que la hipótesis nula es verdad, y a partir de ahí obtenemos
la distribución de nuestros estadísticos, como en el test T, ¿ok? En el test T calculábamos el promedio de los datos, lo escalábamos usando el teorema central del límite, sabíamos de que eso era una normal, sabíamos qué tan extremo eran los resultados obtenidos. Pero todo de manera teórica. Acá no. Acá este es un problema muy difícil. No lo voy a poder hacer de manera teórica, lo voy a hacer a través de simulaciones. Así que, ¿qué hace el paquete? Simula muchas veces datos que vienen de una normal con los parámetros obtenidos en la parte izquierda, ¿no? De una normal, n, x barra n, Sn cuadrado. Así que lo que van a tener es, simulan la misma cantidad, opa, ¿qué está pasando? La misma cantidad de datos, ¿no? I1, IN. Y ahora otra muestra distinta, Z1, Zn. Y esto lo hacen muchas veces, ¿ok? Tienen muchas de estas muestras acá, muchas. ¿Bien? Y todas vienen de esta distribución, ¿ok? Parecido a lo que tuvieron que hacer en el informe, en el primer informe del teorema central del límite, de que tenían que hacer muchas muestras, para cada muestra sacaban el valor estandarizado, y cada valor estandarizado lo ponían comparado con la densidad normal para ver que coincidía. Esto es parecido, ¿ok? Sorteamos muchas muestras, todas vienen de la misma distribución normal con los parámetros que hallamos a partir de mis datos verdaderos. Y bueno, y para la primera muestra voy a tener una distancia de 1. Para la segunda muestra voy a tener una distancia de 2. Y así sucesivamente. De 3. Y así tengo muchas distancias posibles. Y ahora, finalmente, ¿qué hago? Bueno, digo que la distancia teórica de las distancias, o sea, que la distribución teórica de las distancias tiene que ser parecida a la distribución empírica que se halla a partir de todos estos datos que calculé acá. Calculo una Fn con estas distancias, y esta función es la que voy a usar para calcular el p-valor asociado a la distancia que obtuve con mis datos. ¿Se entendió? Sí, algo se entendió, sí. O sea, se entiende que se toma más de un D y con eso se forma como una función, o como dijiste vos. Claro. Y eso es el D que se usa para obtener el p-valor. Claro. La idea está. Ahora, cómo calcular la función y eso... Es que eso no lo van a tener que usar ustedes, ¿ok? Eso es lo que hace el paquete solo. ¿El paquete es tipo un comando de R o algo? Un paquete de R es lo siguiente, o sea, como que el R tiene muchas funciones, ¿ok? Toda la comunidad hace un trabajo, ¿no? Desarrolla alguna herramienta, y como el R es como uno de los lenguajes estándar que usa la comunidad, lo pone todo como dentro de un paquete que tiene un montón de funciones, y lo deja como en una especie de nube, ¿no? Ahora,
cuando uno descarga el R no baja todo eso porque sería una cantidad absurda de gigas y probablemente no se usen la gran mayoría de esos paquetes. Pero están todos en una nube y cuando uno quiere los baja, los puede cargar y los usa cuando quiere. ¿Ok? En los laboratorios van a aprender cómo hacer eso. ¿Ok? Cómo encontrar algún paquete que necesiten, si no lo conocen, o en el caso de acá del informe, que ya saben qué paquete tienen que usar el ks-correct, lo instalan, o sea, hay un comando que se llama install.packages y ponen este nombre, eso lo va a descargar de la nube y después cuando quieran usarlo hay un comando para cargar el paquete en su sesión y pueden usar todas las funciones que hay adentro de ese paquete. ¿Ok? Eso en los laboratorios va a quedar más claro. Si no, cualquier cosa me avisan y lo vemos acá en el teórico. ¿Ok? Así que, volviendo a la estrategia del paquete. O sea, piensen, si quieren, en lo que ustedes hicieron en el primer informe con el teorema central del límite. Ustedes calculaban muchos valores estandarizados. Para cada valor estandarizado necesitaban una muestra entera. Y después lo que hacían es calcular el histograma, que es como una estimación de la densidad. ¿Ok? Acá es parecido. Hacen muchas muestras. Todas las muestras se sortean con esta distribución normal, con estos parámetros, que los parámetros vienen de mis datos originales. Pero todas estas muestras que están acá después, todas salieron del R. Todas estas son datos simulados a través del R. Y a través de cada una de estas muestras tenemos un numerito acá. El D juega el rol del valor estandarizado. Toda una muestra entera se transforma en uno de estos D. Para todo I1 y N, todos estos, después de hacer la distancia entre la distribución empírica de eso y la distribución de esta normal que usamos acá, esa distancia es de 1. Para los Z lo mismo. Hago la distribución empírica con los Z. Le calculo la distancia entre esa distribución empírica y la distribución de esta normal que usamos acá, y esa distancia es de 2. Y así con todas las muestras tengo una distancia entre esa distribución empírica y la distribución de la normal. Y ahora, en vez de hacer un histograma con todos estos D, que era lo que hacíamos en el primer informe, yo no quiero estimar la densidad, yo quiero estimar la distribución. Entonces hago la distribución empírica de los datos, de todos los D. ¿Y qué pasa? Todas estas muestras de acá, la I, la Z y todas las demás, las sorteé con esta normal. Eso es cuando la H0 es verdad. Porque acuérdense que la H0 es que mis datos sean normales. Y estoy usando los parámetros que salen de mis datos verdaderos, el X barra N y el SN. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia? Es parecido a lo de Kolmogorov-Smirnov, pero todas las simulaciones están usando los mismos parámetros que uso para obtener el D. No estoy comparando esta normal teórica trucha con la teórica posta. Siempre estoy usando la teórica trucha. Entonces, esta distribución que hallo simulada está como en las mismas unidades que esta D que obtuve con mis datos verdaderos, ¿se entiende? Por eso puedo comparar la D con esta distribución empírica de las distancias.
de vuelta, es algo que ustedes no van a tener que hacer. Solo es una idea que es como súper usual en realidad, esta idea de cómo hallar p-valores simulados, porque es muy difícil hacer las cuentas teóricas. Las cuentas teóricas necesitan muchas hipótesis, y si uno quiere calcular p-valores y pedirle pocas hipótesis a los datos, por lo general termina cayendo en estas ideas de simular cosas. Por eso es que les nombré todo esto, ¿ok? No estoy pretendiendo que se entienda ya, ni siquiera en lo que va, o sea, ni siquiera de acá al final del curso, porque no lo van a tener que usar. Pero sí que les queda esta idea de que las cosas no siempre hay que calcularlas de manera teórica. Uno las puede calcular a través de simulaciones. Y por eso también está bueno saber programar en R, porque les da la posibilidad de hacer esto, ¿ok? De hacer una metodología que esté como ajustada exactamente al problema que ustedes quieren. Pueden hacer un programita que simule exactamente la cantidad que ustedes quieren calcular como ajustada medida a su problema. Y no depender de algo que haya hecho alguien más en un problema parecido, pero no exactamente igual. No es fácil esto que les estoy diciendo, pero es sumamente viable. Una desventaja de todo esto es que como hay que calcular todas estas muestras y para cada muestra hay que calcular la distancia y después usar esta distribución empírica de las D para obtener el p-valor con el D verdadero de los datos, todo eso lleva tiempo. Cuanta más precisión quieran para tener el p-valor, más muestras van a tener que calcular acá y eso lleva más tiempo. ¿Ok? Esa es una desventaja, siempre los costos computacionales. Pero hoy por hoy, siendo las computadoras que usa la gente normal, todas bastante potentes, estos tiempos, si bien son más grandes que lo normal, no son prohibitivos. No les debería llevar más de un minuto que corra todo esto, ¿ok? Así que bien, les demora más de lo usual, pero nada que digas, pa, esto me vuelvo viejo. ¿Dudas de algo de esto? No, profe, va quedó ahí bastante claro. O sea, es Ah, como una idea. claro. Patinar como una idea. Sí, sí, Ah, sí, sí. Sí, sí. O sea, como tampoco van a tener la posibilidad de practicar estas cosas en el práctico, valga la redundancia, no van a tener la posibilidad de que todas estas ideas queden 100% afianzadas. Solo quiero que se entiendan los problemas que surgen en la vida real y, y nada, y que sepan de que, o sea, si trabajan con datos, estos problemas los van a tener ustedes más temprano que tarde. Y que sepan que no pueden hacer simplemente cualquier cosa sin pensar y que parecido no es lo mismo, ¿ok? Porque es súper creíble que alguien quiera hacer un test de Lilefors usando la metodología errónea que vimos antes. Y tienen que saber que hay un montón de sutilezas en estas cosas que pueden hacer de que sus análisis estén directamente mal. De que hay que tener mucho cuidado en estas cosas, de que hay que tener bien claro cuáles son las hipótesis en todo esto, y que sutilezas de que el x barra n y que el Sn no son exactamente igual al mu 0 y el sigma cuadrado 0, ese tipo de sutilezas chiquititas ya pueden hacer de que todo su análisis esté mal. O sea que si quieren quedarse con algo, quédense con eso. Es, toda la parte de estadística
es mucho de teoría, pero también mucho de experiencia también. Uno a veces no se espera encontrarse con problemas y después cuando viene alguien con más cancha o más, qué sé yo, te dice, ah, no, mirá, acá hay una sutileza, te pasaste por alto esto y uno queda, ah, ok, no se me había ocurrido. O sea, pasó a mí, le pasó a todo el mundo, probablemente les va a pasar a ustedes. Así que bien. De vuelta, o sea, esto está bueno que después lo practiquen en el R y que sepan cómo hacerlo. Lo van a necesitar para el informe, o sea que es importante. Sepan concluir bien, eso no cambia. Y bueno, y usen la metodología correcta, ¿ok? Usen el paquete KS Correct, usen la función del paquete adecuada, aprendan cómo usarla, cuáles son los parámetros donde hay que meter cada cosa, y sepan interpretar los resultados y en particular el p-valor. Si hay dudas con esto, de vuelta lo preguntan en el foro, lo preguntan la próxima clase o cuando quieran, todo bien. Y bueno, como ya estamos medios cortos de tiempos, no sé si hay más dudas de algo de esto, algo para cerrar, paso a otro tema, 5 minutitos. Bueno, borro. Vamos a dejar esto más o menos discutido por arriba, que lo vamos a necesitar la clase que viene, la distribución chi cuadrado. La distribución chi cuadrado, que se escribe así, chi cuadrado. ¿Qué es la distribución chi cuadrado? Ustedes pueden tener que sus datos, una variable y, que se distribuya no como una normal, no como una exponencial, sino que se distribuya como una chi cuadrado. ¿Cómo es la distribución chi cuadrado? Bueno, vamos no a ver la fórmula de la distribución porque es complicada y no les va a decir nada, pero sí cómo generarla a partir de cosas que conocen. Hay un parámetro acá de la chi cuadrado que es la cantidad de grados de libertad que digamos que es K. ¿Ok? Así que, imagínense de que tenemos Z1, ZK, y cada una de estas zetas es una normal 0,1. Y todas son independientes. ¿Ok? Tengo K normales 0,1, todas independientes entre todas. Y ahora lo que defino es que la Y va a valer la suma de todas estas zetas al cuadrado. Z1 al cuadrado más Z2 al cuadrado más ZK al cuadrado. Así que tengo K normales 0,1, a todas las elevo al cuadrado, las sumo, a eso le llamo I, y esa I entonces va a tener una distribución chi cuadrado con K grados de libertad. Básicamente, este K es la cantidad de grados de libertad. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende, profe. Ok. Es como una nueva familia de distribuciones continuas. O sea, ahora, además de la normal, además de la exponencial y alguna otra más, ahora saben la chi cuadrado. Y es una distribución bastante usual. Si están interesados en la fórmula, después busquen en Wikipedia. No es como lo más importante de la cuestión cuál es exactamente la fórmula de la densidad y de la distribución de la chi cuadrado. ¿Ok?
a efectos de lo que va a ser la clase que viene, es mucho más importante que entiendan cómo construirla que las fórmulas esas de la densidad de la distribución. Así que, K normal es 0,1, las sorteo, las elevo al cuadrado, las sumo, el resultado es una nueva variable aleatoria I, y decimos que se distribuye como una chi cuadrado con K grados de libertad. ¿Bien? Si no hay dudas, con esto terminamos la clase de hoy. No, está bien. ¿Se entendió? Perfecto. ¿Es como una introducción a la próxima clase o...? Es una distribución que vamos a necesitar en la próxima clase cuando veamos otro test. Está. Vamos a ver, o sea, porque todos los test de ajustes que vimos son o para una distribución exacta o para una familia de distribuciones, pero todas eran continuas. Tanto como el Kolmogorov-Smirnov como el Lilliefors, todas necesitan de que las X se distribuyan con una F que es continua. ¿Y qué hacemos cuando la F no es continua? Eso lo vamos a ver la clase que viene. Bueno, impecable entonces. Bárbaro. Bueno, gracias, profe. Bueno, por favor, nada, pregunten. No queda tanto para el final del semestre, o sea que no se dejen estar con el informe. Ya les digo, es importante, sobre todo ahora, que se familiaricen con el R y que sepan agarrarle la mano, porque ahora los tests son todos usando R. ¿Ok? No dejen eso para último minuto, familiarícense con los comandos, con las funciones, con los resultados. Y pregunten, ¿ok? Pregúntenle a Fede, pregúntenme a mí o a cualquiera del plantel docente, y les ayudamos a hacer como esa mini transición, ¿ok? Bueno, dejamos por acá, paramos la grabación. Nos vemos.